Quedamos que en el 476, ¿qué pasó? ¿Cuándo se fundó Roma? Esto es. Termina en. Esto es. Termina en. Esto es. Principado, y aquí 476. La caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien. Entonces, insisto, en Occidente, en el momento que cae el imperio, todo el territorio se divide en reinos, y estos reyes incluso tratan de gobernar estos territorios de acuerdo a las propias tradiciones romanas. Tratan de aplicar incluso algunas leyes romanas, alguna forma de división política que tenían los romanos, porque el sistema creado por los romanos había sido tan bueno y ellos lo admiraban tanto que consideraban que era lo más fácil de aplicar porque ya estaba todo hecho. El problema es que también para aplicar derecho a gente que no tiene la civilización adecuada es muy difícil, porque cuando yo a alguien, y aquí en México me encanta porque es bien fácil poner ejemplos, es increíble, por ejemplo, que yo veo ahorita que venía hacia acá un puente peatonal y la gente pasa por abajo. Mejor se suben los pinches perros. Eso habla del nivel intelectual de unos y otros, ¿no? O sea, el perro sabe que lo pueden atropellar. Y después tienes gente atropellada debajo del puente peatonal. Y dices, no seas mamón, o sea, ¿cómo? Cuando a alguien lo atropellan ahí, yo siempre digo, se lo merece por pendejo. Entonces no hay de otra. Allí estaba el puente. Entonces, y si les dices, súbete al puente, la gente se emputa. O si alguien viene en sentido contrario y le dices, es hacia allá, se emputa. O sea, como si él estuviera bien y uno mal. Así es la gente cuando tiene que aplicarse reglas normales para uno. La gente que es un salvaje, evidentemente no está hecha para que se le apliquen reglas, como la salvaje que acabo de correr, ejemplo también muy rápido. Entonces, aún, insisto, cuando estos reyes o estos reinos eran bastante salvajes, trataron más o menos de impulsar su civilización a través de las instituciones romanas, a través de la forma de ver el mundo de los romanos, e incluso en algunos casos hasta de aprovechar las estructuras y construcciones romanas, que hasta la fecha en muchos lados se siguen utilizando hasta como calles o los propios edificios que hicieron los romanos. En algunos casos tienen más de 2000 años y siguen en uso perfectamente esas cosas, igual que los acueductos que siguen llevando agua a muchísimos lados. Hay una fuente en Roma, concretamente la fuente de Trevi, que tiene funcionando más de 1000 años, ininterrumpidamente, igual que cualquier cosa que se haya en México. Bueno, entonces, del otro lado habíamos dicho ya también que estaba el Imperio Romano de Oriente. Ese imperio estuvo con la misma tradición de Augusto, con las mismas leyes que se crearon en la época de los romanos, y hubo emperadores muy importantes como Justiniano, que trató de ordenar todo el derecho que existía hasta ese momento, y de hecho, gracias a la obra que ordenó hacer Justiniano, es que nosotros conocemos más o menos cómo era el derecho romano de la antigüedad. No obstante que el Imperio de Oriente duró 10 siglos más, 1000 años más, también estuvo sujeto a presiones por parte de extranjeros. Incluso los europeos en la primera cruzada tomaron Constantinopla, se desmembró el imperio en el 1270, y estuvo también bajo el asedio de los turcos, hasta que lograron tomar la capital Constantinopla en 1453. ¿Qué es la fecha que se toma para la historia en general como la caída del Imperio Romano de Oriente, aun cuando realmente el Imperio de Oriente ya no existía? Ya solamente era Constantinopla con algunos otros territorios,
porque, insisto, 200 años antes, los cruzados se habían encargado de destruir casi todo el imperio romano de Oriente. Bueno, con esto vamos a terminar la historia de Roma en general, y ahora vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como historia externa. Esto es la historia interna de Roma. La historia externa es la historia de las instituciones jurídicas y cómo fueron surgiendo a lo largo de toda esta historia interna de Roma. Para poder hablar de la historia externa de Roma, en primer lugar nos tenemos que referir a qué son las fuentes. ¿Qué es una fuente? ¿Una fuente? ¿Qué es una fuente? Exactamente. Una fuente es de donde mana, brota, surge cualquier cosa. Una fuente de agua, pues ahí sale agua. Las fuentes del derecho son de donde brota, mana, surge el derecho en general. Y hay tres tipos de fuentes del derecho. En primer lugar, tenemos a la fuente real. Las fuentes reales son todos aquellos acontecimientos sociales o naturales de la naturaleza, que provocan la creación de una norma. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hace mucho que se ha discutido la necesidad de crear una ley de marchas. Porque de por sí la Ciudad de México es tan caótica y aparte hay marchas todos los malditos días y tres pendejos bloquean Reforma porque exigen que no les ha llegado su mensualidad de algo. Entonces, hace mucho que se está discutiendo eso, pero no se llega porque no mames, ¿cómo? Son votos, ¿no? Y los que manejamos nos chingamos. Pero los que circulamos nos chingamos, porque aparte se ponen muy agresivos los manifestantes en general, si uno quiere pasar, se avientan de pedradas. Vivimos en un país muy civilizado, muy respetuoso de las normas, etc. Pero, por ejemplo, también, a raíz del temblor de 1985, que a mí me tocó en clase, aparte de todo, se modificó el reglamento de construcción. Porque antes, o sea, cayó una cantidad de edificios y casas y demás en 1985. A partir de esa fecha, se modifica el reglamento de construcción para que todas las edificaciones tengan determinados materiales, tengan determinada estructura. Entonces, eso es una fuente real del derecho. Por ese temblor es que se cambiaron los reglamentos para construir. Por eso, cuando fue el temblor ahora en el 2017, lo que se cayó fue lo que no se había caído en 1985, porque eran edificios viejos que no habían respetado esos nuevos reglamentos de construcción. Eso es una fuente histórica, perdón, es una fuente real, ¿verdad? Porque son acontecimientos de la naturaleza o de la sociedad, como sería ahora también la ley antifumador. Bueno, entonces, eso es las fuentes reales. Pero también tenemos las fuentes históricas. Las fuentes históricas son todas aquellas leyes que en algún momento estuvieron vigentes, pero en este momento ya no lo están. Entonces conocemos cómo eran las leyes anteriormente a través de los documentos en los cuales están plasmadas. La Constitución de 1857, por ejemplo, es una fuente histórica. Ya no está vigente en la actualidad, pero podemos acceder a su texto. Y incluso la Constitución de 1917, que el texto original, si la leemos, es muchísimo más chiquita, muchísimo más escueta que la que tenemos en la actualidad. Y se puede consultar en la página del Senado de la República. Ahí está cómo se aprobó la Constitución en 1917. El día de hoy, esa Constitución, aun cuando en general sigue siendo una ley vigente, pero la original ya no lo está, son fuentes históricas. Y aquí, ¿ya vieron en mi introducción al estudio del derecho? Sí, ya lo estamos, la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo.
voy a explicar porque normalmente en introducción se nos explica muy extraño. Entonces, bien, las normas pueden ser, hay derecho vigente y hay derecho positivo. El derecho vigente es el que tengo la posibilidad de aplicar. Ese derecho, el día de hoy, es válido. Siguió un proceso, el que sea, dependiendo del país. Y ese derecho, el día de hoy, lo puedo aplicar. En cambio, el derecho positivo es el que se aplica efectivamente. De aquí en México surge una regla. Todo derecho positivo debe ser derecho vigente, porque yo no puedo aplicar una norma que no esté vigente. Para que pueda aplicar una norma, debe de ser derecho vigente. Sin embargo, hay mucho derecho vigente que no se aplica. Entonces, aun cuando el derecho está vigente, no es positivo. Porque en la realidad, ese derecho no se aplica. Ejemplo, en el Código Civil para la Ciudad de México está regulada la navegación en ríos y lagos en la Ciudad de México. Y a menos que vaya yo a Chapultepec o a las asquerosas trajineras a empedarme como guaro, pues no voy a poder navegar en la Ciudad de México. Y además allí no se aplica porque son una serie de normas de quién pasa primero y qué tengo que tener y los muelles y etcétera y la velocidad. Se nos trajinera, todo el mundo va a pedo y ahí va empujando. Y ahora creo que les ponen hasta salvavidas porque se han ahogado varios pendejos. Imagínate morirte allí en ese estado. Bueno, entonces, pero hay una característica, porque cuando a ustedes en Introducción al Estudio del Derecho les dan clase, lo que no les aclaran es que no les están enseñando derecho, Introducción al Estudio del Derecho mexicano. No. Les están enseñando introducción al estudio de la ciencia jurídica en general. No derecho mexicano. ¿Eso qué implica? Que cuando hablamos de derecho positivo, en Introducción al Estudio del Derecho les dicen que el derecho positivo es el que se aplica, esté vigente o no. En México eso no se puede. En México, para aplicar la norma, forzosamente debe de estar vigente. Pero hay sistemas jurídicos como el norteamericano, como el inglés, como el canadiense, como el francés, como muchos sistemas jurídicos, en donde yo sí puedo aplicar una norma derogada. Un derecho que no esté vigente lo puedo aplicar el día de hoy. Como en estos, normalmente en los países anglosajones no hay derecho escrito, sino se basa en precedentes, ¿qué quiere decir eso? En sentencias de jueces. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Un juez resolvió en 1640 un asunto así. Y lo puedo traer al día de hoy, de una pinche norma que ya no existe. Pero en esos sistemas se puede. Pero en México no se puede. Si yo invoco en México derecho derogado, es delito. Hay un delito especial para los abogados. Y si un abogado invoca derecho derogado, es delito. Entonces, para que eso les quede claro desde una vez. Bueno, ¿sí está claro entonces la diferencia? Bueno, dime. A veces no se aplica. El derecho vigente es aquel que tiene la posibilidad de aplicar. A veces que no se aplica. ¿De acuerdo? Dime, Adán. Bueno, una duda respecto a eso. En materia de contratos, un maestro que es notario nos estaba enseñando también en cuanto a los antecedentes registrales, porque decía que ahí sí importa el año en que se registró y sí se tiene que revisar la ley que estaba vigente en ese momento. ¿Eso es verdad? Lo que pasa es que incluso en la sala tenemos ese problema. Okay. Porque en materia civil y en materia mercantil, la ley rige de momento a momento el acto jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo celebro un acto jurídico,
se le aplica para siempre la ley que está vigente en ese momento. Pero para siempre. Porque yo celebré ese acto jurídico por esa ley, con esa ley, y entonces vive con esa ley. Voy a poner un ejemplo absurdo, de los que acostumbro, porque así se entiende más fácil. Si el matrimonio en México se deroga mañana, ojalá, yo estoy en contra del matrimonio absolutamente. Si el matrimonio en México se deroga mañana, eso no quiere decir que los que están casados el día de hoy ya no estén casados. Se van a morir casados e infelices, pero casados. Eso no quiere decir que... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un problema entre esas dos personas, tengo que aplicar la ley anterior, aunque ya no esté vigente. Porque para ese acto sí está, pero eso es una ley. Y tenemos un montón de juicios en la sala en donde aplicamos 40 leyes distintas porque se aplicaban en ese momento. Entonces luego ves a los proyectistas ahí con su rosario de códigos viejos porque esa ley ya no está vigente. Es por eso. Bueno, entonces, y por último tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales del derecho es la manera en que se manifiesta el derecho, es decir, la ley en sí, la ley vigente. Todas las leyes vigentes son fuentes formales del derecho. Entonces, a lo que nos vamos a referir ahora es justamente al estudio de las fuentes formales del derecho romano. ¿Cómo fueron surgidos y cuáles son las más antiguas? En primer lugar, la fuente formal más antigua de todas es la costumbre. La costumbre. A ver, pregunta. ¿Qué es una costumbre? ¿Y en qué se diferencia del hábito? Y a ver, y aquí varias preguntas, varias aclaraciones. Primero, nunca se dice diferencia. Se dice diferencia. Nunca se dice negocia, se dice se negocia. ¿Ok? Hay que se lo digan, te dan un pinche zape por analfabeta. Así la gente aprende a hablar. No seas naco, así no se dice. Y le explicas cómo. Entonces, reitero. ¿Qué entienden ustedes por costumbre? Porque aparte son palabras que usan, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por costumbre y en qué se diferencia de un hábito? ¿Sí? Que la costumbre es algo... Primero, ¿qué es la costumbre? Es algo que solemos hacer y está más pegado en el tiempo en nosotros, a diferencia del hábito. ¿El hábito qué es? El hábito es... Es lo que tú creas, no importa. Tú vas a estar mal. Así que, con confianza. Dime, ¿el hábito qué? Son acciones que tenemos impregnadas por nuestro... Ay, es que no sé cómo de explicarlo. La costumbre es como algo que haces recurrentemente. ¿Qué haces qué? Recurrentemente. Ok. Y el hábito es algo que también haces recurrentemente, pero lo puedes dejar de hacer alguna vez. Entonces es lo mismo, pero cortado. Que la costumbre se ve influenciada por el entorno en el que vives, o sea, lo aprendes porque lo ves y el hábito no necesariamente. Entonces, tú lo... Ajá, o sea, lo creas ya más a tu conveniencia, ¿no? o sea, tu hábito es tuyo de ti. No, no necesariamente tuyo de ti, pero sí puede haber una diferencia con lo que la demás gente hace. Ok, a ver, acabas de decir una palabra antes que la voy a anotar acá porque sí me cae como hablan. La dejo ahí y luego hablo. ¿Quién más quiere decir? Sí, la costumbre se ve influenciada por la sociedad o por la familia y
Ejemplo. Ay. Pues huevo. Tú imagínate que yo te dijera eso. Y que, a ver, me dije, no. O sea, yo nomás vengo aquí a decir cosas. Que me entiendan. La ofrenda, ¿no? ¿Cuál? ¿La ofrenda de qué? De Día de Muertos. Ah, ok. ¿Eso es hábito o costumbre? Bueno, costumbre, ¿no? Y el hábito iba a eso. El hábito es como algo que se genera y lo puedes. Tú te generas. Bueno, sí. Un ejemplo. Como generar el hábito de hacer mi cama todas las mañanas. Pero puedo cambiarlo, ¿no? O sea, puedo poner primero las almohadas de un lado y digo, ay, ya no me parece. Entonces genero otro hábito de quitar las almohadas y ponerlas en otro lado. O sea, puedes cambiar, ¿no? Bueno, mi concepto de costumbre está más orientado a hacer actividades que son comunes entre todos por una misma cultura. Ejemplo. Como por ejemplo, si vas a una tortillería y hay una fila, no te vas a meter. ¿Eso es una costumbre? Bueno, eso es. ¿O no es la costumbre meterse a la fila? O sea, sería más como una norma moral que una norma. No, es que una norma no hablemos de normas morales porque yo no tiene nada que ver la costumbre con las normas morales. La costumbre, ¿qué están nalgueando ya? ¿Por qué la nalgueas? La nalgueas que yo oí. Se lo creo que no. A ver, y luego, entonces, ¿y el hábito? Y el hábito son actividades comunes, pero no que sean culturas que salen de nosotros mismos. ¿Sale de ti mismo el hábito? O sea, lo que A ver, ahorita te doy más verdad. ¿Bañarse es costumbre o es hábito? sí, porque ahí ¿La gente se mete a la fila? Entonces, ¿bañarse es costumbre o es hábito? ¿Costumbre? ¿Qué es? entran las dos categorías. No, ni madres, es una u otra. Porque no es lo mismo. Tú mismo lo dijiste, que son cosas distintas. Ya valió madre, ¿verdad? ¿Los hábitos tienen una repetición más constante? ¿Y la costumbre no? No tanto como un hábito. Por ejemplo. Por ejemplo, una costumbre puede ser que voy a velar a mi abuela al cementerio. A velarla al cementerio. Bueno, voy a darle flores o hacer un ritual. Le llevas flores a tu abuela al cementerio, mejor en su casa. Bueno, no lo hago. Ah, el cadáver de tu abuelo. Porque no es lo mismo, ¿eh? Abuela, te traje flores, vamos al cementerio. Me refiero a algo como más. Chingando, ya sé. ¿Y el hábito? Y el hábito es algo más cotidiano, es algo que repites con más frecuencia. Por ejemplo, te levantas y te haces un café, eso ya es una rutina. ¿Es rutina o es hábito? No, es hábito, ya es un hábito. ¿Qué otra? ¿Quién más? La costumbre tiene más un carácter colectivo, es algo que nosotros desde que, por decirle, pues, lo podemos hacer desde niños sin preguntarnos por qué. Y el hábito no es colectivo. No, es individual. Ni madres, y bañarse. Vestirse es hábito o costumbre. Lavarse el hocico es. Traer su pinche cubrebocas es hábito o costumbre. Y todos traen menos yo. Entonces ya no es porque yo no. A ver, entonces. Digo madre, perfecto. Pero, o sea, por ejemplo, siento que a lo que se refiere mi compañero con que el hábito es individual, es que, por ejemplo, yo no necesito que usted traiga cubrebocas para yo traer el mío. Ni necesito que usted se bañe para que yo me bañe. Pero eso que te digo. Que por eso el hábito tiene que ver con la individualidad. No. El hábito es igual de general que la costumbre. Los hábitos es porque mire,
tanto la costumbre como el hábito es la repetición constante de un acto, en primer lugar. Ese es el primer requisito para hablar de costumbre o para hablar de hábito. Repetición constante de un acto. Pero ¿cuál es la diferencia real entre el hábito y la costumbre? La diferencia real es que en la costumbre la sociedad cree que es obligatorio. Que ese acto que se repite continuamente es obligatorio. En cambio, el hábito no. No obstante que la generalidad lo haga, eso no implica que sea obligatorio. Por eso, bañarse, vestirse, lavarse la boca, usar cubrebocas, es hábito. Cuando hablamos de costumbre, todo el mundo lo hace porque cree que así debe de ser. Toda la sociedad cree que así debe de ser. Si yo voy al banco, por ejemplo, debo de llenar el cheque de una forma. ¿Han visto cómo se llena un cheque o no? ¿Alguien no? ¿Nunca has visto cómo se llena un cheque? ¿Alguien no ha visto cómo se llena un cheque? Aparte de nada más ustedes. Miren, cuando uno va al banco y ve un cheque, está llenado, tiene que llenar de diferentes cosas. En primer lugar, ¿a quién le van a pagar el cheque? La cantidad debe ser en número y luego la cantidad en letra y luego la firma. ¿En dónde dice eso? En ningún lugar. Es una costumbre bancaria. No está regulada. Pero todo el mundo cree que es así. Y nadie la acepta. Y es más, dices, no mames, ya llenaste mal el cheque. ¿Según quién? Pues porque es una costumbre y todo el mundo cree que así debe de ser. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el hábito y la costumbre, los dos son repeticiones constantes de un acto por un grupo social. Pero la diferencia es que en la costumbre, todo ese grupo social cree que ese acto es jurídicamente obligatorio. En cambio, en el hábito no. ¿Ok? Entonces, de esto se desprende que la costumbre tiene dos elementos. En primer lugar, la inveterata consuetudo, la repetición constante del acto por un grupo social. Y la opinio iuris eo necessitatis, la creencia generalizada de que el acto es jurídicamente obligatorio. Si falta uno de los elementos, no es costumbre. Para que haya costumbre jurídica, necesito de los dos elementos, la inveterata consuetudo y la opinio iuris eo necessitatis. Reitero, la costumbre es la más antigua de cualquier fuente formal del derecho en cualquier sociedad, sin importar cuál sea. Lo más antiguo siempre es la costumbre. Así es como se empieza a formar los sistemas jurídicos, a través de la costumbre. Esa es la primera, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Entonces, esta costumbre, ¿cuándo se dio? En la monarquía. La única fuente formal del derecho romano que surgió en la época de la monarquía es la costumbre. La costumbre tiene problemas graves. Primero, no está escrita. Y si no está escrita la costumbre, tengo el problema de demostrar. Cuando tengo un pleito que se lo llevo yo al juez, le tengo que demostrar al juez que esa costumbre
existe, demostrarla, y que efectivamente esa costumbre está siendo violentada por la otra persona. Evidentemente la costumbre solamente trae inseguridad jurídica, porque yo no sé cuáles son mis derechos. No lo sé, porque está al arbitrio de otra persona el que yo le demuestre estos dos elementos para que entonces él diga si tengo o no derecho a algo. Es, por lo tanto, un derecho muy primitivo cuando hablamos de la costumbre. ¿Está claro? Muy bien. Me voy a detener ahí rapidísimo. A ver, odio que digan influenciar. ¿Las personas son influenciantes o influyentes? ¿Y por qué digo influenciar? ¿De dónde viene la palabra? Esa palabra viene de fluir, de un fluido. Cuando yo soy influyente, es que yo como un fluido, como agua, puedo entrar en muchos lados y que mi acción sea tomada en cuenta. Por eso soy influyente, no influenciante. Entonces no puedo influenciar. ¿Qué es lo que hago? Influir. Así es como se habla bien. Pero bueno, alguien me entiende. Bueno, entonces ya tenemos la primera fuente formal del derecho romano, que es la costumbre, que surgió en la monarquía. La segunda fuente formal ya surgió en la república. Las leyes rogatas. Las leyes rogatas surgen a través de la colaboración entre los cónsules, los comicios y el Senado. Los cónsules realizaban el proyecto de ley. El proyecto de ley era hecho por los cónsules. Ese proyecto de ley se presentaba ante los comicios. ¿Qué comicios? ¿Cómo que curiados? ¿Qué hacían los comicios curiados? O sea, es que siguen. No entiendo una chingada. ¿Qué hacen los comicios curiados? Pero aquí. ¿Y qué más hacían? Aquí, entonces, ¿cuáles son los encargados de aprobar la ley? Los centurianos. Entonces, el proyecto de ley se presentaba ante los comicios centurianos. Y allí se discutía en unas asambleas informativas que se llamaban contiones. Los contiones. En un lapso de 24 días, otra palabra que usa horrible, lapso es un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Si yo digo lapso de tiempo es igual que decir agua mojada. Nunca digan lapso de tiempo y a que le digan así, o sea, a mí me duele el estómago cuando alguien dice eso. Si hablo de un lapso, siempre estoy hablando de un periodo de tiempo. ¿Perdón? O sea, nada más hablan por lo bajo, eso está mal. Bueno, entonces, en un lapso de 24 días eran los contiones. Allí se discutía la ley. Se daban argumentos en pro de la ley, en favor de la ley, que se llamaban suasiones. Y también había oradores que daban argumentos en contra de la ley. Que se llamaban disuasiones. De allí la palabra disuadir. Bueno, después de que se discutía la ley en los contiones, con las suasiones y las disuasiones,
el comicio no puede modificar el proyecto de ley que le era presentado, lo tenía que aprobar o rechazar. Entonces, después de estos contiones venía la votación. Todos los miembros del comicio centuriado votaban con unas tablillas de cerámica que depositaban en unas urnas cerradas. Esas tablillas de cerámica tenían unas letras. ¿Tenían una A o tenían una UR? A de antiguo, UR de uti-rogas. Antiguo quiere decir en contra de la ley, conforme al derecho anterior. Es un voto en contra de la ley. Uti-rogas significa como me lo pides. Ese es un voto a favor de la ley. Se contaban las tablillas y se aprobaba la ley por mayoría simple, que eso ya lo habíamos dicho también. Por mayoría simple. Y posteriormente, si era aprobada, el Senado también daba la autorización para la vigencia de esa ley. Ahora bien, las leyes rogadas tenían varias partes. En primer lugar, la prescripción. La prescripción, que es una mención del cónsul que hizo la ley y del comicio que lo aprobó. Las leyes, si ustedes han abierto alguna vez un código, cosa que dudo, lo primero que se ve en la ley hasta el día de hoy es eso. ¿Qué presidente o qué gobernador o qué jefe de gobierno propuso la ley? Si ustedes abren el Código de Comercio vigente el día de hoy, dice: Porfirio Díaz Mori, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes saber que el Congreso de la Unión ha tenido a bien mandarme la siguiente ley, Código de Comercio. Don Porfirio fue el que aprobó el Código de Comercio que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, la prescripción, la mención del cónsul y de los comicios que aprobaron la ley. La rogatio, que es el contenido de la ley. Y la sanción, que es el castigo para el que viole la ley. De acuerdo a su sanción, todas las leyes hasta el día de hoy se dividen de las siguientes formas. De acuerdo a la sanción, la ley puede ser imperfecta. La ley es imperfecta cuando no tiene castigo para el transgresor. Eso es una ley imperfecta. La ley de fumadores. Si yo me pongo a fumar aquí adentro del salón, ¿cuál es la sanción? Yo. No, yo. Evidentemente. Si yo me pusiera a fumar, no hay sanción. Eso es una ley imperfecta. ¿Ok? Luego está la ley minus qua perfecta, menos que perfecta. La ley menos que perfecta es aquella que solamente castiga al transgresor de la ley.
Aquel que mate a otro, 50 años de cárcel. Eso es una ley menos imperfecta. Porque solo tiene un castigo para el transgresor. La ley perfecta es aquella que anula el acto violatorio. Aquel que rompa un cristal lo debe de volver a poner. Eso es una ley perfecta. Y la ley plus Juan perfecta, la ley más que perfecta. La ley más que perfecta combina un castigo para el transgresor y anula el acto violatorio. Aquel que rompa un cristal lo debe de reponer y le vamos a dar 20 azotes en el zócalo. Esa es una ley más que perfecta. ¿Está claro? Bueno, miren, estas leyes rogadas evidentemente nacieron en la época de la República. Se conocen los comicios, trabajaron aprobando leyes aproximadamente 7 siglos. Y conocemos aproximadamente 500 leyes rogadas. ¿Son muchas o pocas? Poquititas. El pinche Congreso de la Ciudad de México pasa como 1000 por año. Entonces, ¿por qué no había tantas leyes rogadas? Porque al romano de esa época no le gustaba el derecho escrito, prefería la costumbre. Entonces es que para dejar de ser naco cuesta trabajo. O sea, dicen, no, pues a mí sí me gusta el fútbol, los que los calzulados, etc. Cuesta trabajo, pero uno que cuando ve que hay otras cosas al final del arco iris dice, huevos, no sabe de nada. Pero al principio, los romanos no querían las leyes rogadas, preferían la costumbre. Sin embargo, como empezaron a surgir las leyes rogadas de muchos tipos y estaban por todos lados, era un problema aplicarlas. Y por ende, una delegación de romanos fue mandada a Grecia a aprender cómo ellos habían sistematizado el derecho, sobre todo porque Solón había hecho una constitución junto con su alumno que se llamaba Licurgo. Entonces Solón había hecho una constitución en Atenas y los romanos fueron a ver cómo era esa constitución para tratar de sistematizar el derecho, que es más fácil de aplicarla que si no, yo creo que hay una ley por ahí. ¿Dónde está? Pues quién sabe. Entonces, esta delegación fue a Grecia y regresó con ese conocimiento y de allí hicieron una compilación de leyes que se llaman las 12 tablas. Ustedes van a investigar la historia de las 12 tablas y qué contenía cada una. Obviamente para el día. ¿Dudas hasta aquí? Nos vemos allí.